Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros en este nuevo vídeo. Hoy vamos a desentrañar una frase que a primera vista podría sonar simple, pero que encierra un montón de intriga, de expectativas y, por qué no decirlo, de un poquito de drama. La frase de hoy, cortesía de Kerem hacia Hande, es "te encontraré". Así de directo. ¿Qué significa realmente detrás de esas tres palabras? ¿Qué motivaciones impulsan a Kerem? ¿Qué está en juego para Hande? Y lo más importante, ¿cuál será el desenlace de esta promesa? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta declaración, explorando sus posibles significados, analizando los escenarios que se nos presentan y, por supuesto, dejándonos llevar por la emoción de lo desconocido. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer esa cosita que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, suscribirse a nuestro canal. Denle ese clic al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles las historias que más les gustan. Ahora sí, vamos a empezar a desgranar este misterio. La frase "te encontraré" es, sin duda, una de las declaraciones más cargadas de significado que se pueden hacer. No es un simple saludo, ni una predicción del tiempo. Es una promesa, una amenaza velada, una declaración de intenciones que nace de una profunda emoción o necesidad. Pensemos en las diversas situaciones en las que esta frase podría ser pronunciada. Podría ser un amante que ha sido separado de su amada y busca reunirse con ella, o quizás un detective persiguiendo a un fugitivo. También podría ser alguien que ha sido traicionado y busca venganza, o incluso un padre que ha perdido a su hijo y está decidido a recuperarlo. Cada uno de estos escenarios proyecta una luz diferente sobre la motivación detrás de la frase. Si Kerem dice "te encontraré a Hande", ¿cuál es el contexto que rodea esta afirmación? Imaginemos por un momento que Kerem y Hande tuvieron una relación, un vínculo fuerte que por alguna razón se rompió. Quizás Hande tuvo que irse, o Kerem cometió un error que la llevó a alejarse. En este caso, "te encontraré" podría ser una súplica, una promesa de redención, un anhelo de recuperar lo perdido. La frase cargaría con el peso de la nostalgia, el arrepentimiento y la esperanza de un futuro juntos. Kerem estaría dispuesto a superar cualquier obstáculo, a recorrer cualquier distancia, a enfrentar cualquier adversidad, con tal de volver a ver a Hande y quizás, solo quizás, revivir lo que alguna vez tuvieron. Por otro lado, la frase podría tener un tinte más oscuro, más amenazante. Si Kerem se siente traicionado por Hande, si ella le ha hecho daño de alguna manera, entonces "te encontraré" podría ser una advertencia. No se trata de reunirse en un sentido romántico, sino de ajustar cuentas. En este escenario, Kerem estaría movido por la ira, el resentimiento, la sed de justicia o venganza. No buscaría la reconciliación, sino la confrontación. Hande podría sentirse perseguida, con la sombra de Kerem cerniéndose sobre ella, sabiendo que no importa dónde se esconda, él la alcanzará. El miedo sería el sentimiento dominante en Hande y la determinación implacable en Kerem. Pensemos en películas de suspense o thrillers, donde una frase así desencadena una tensa persecución, donde cada sombra puede ser Kerem, y cada sonido, su inminente llegada. La música de fondo se volvería más tensa, el ritmo de la narración aceleraría, y la incertidumbre sobre el destino de Hande mantendría a los espectadores al borde de sus asientos. Analicemos las posibles razones que podrían llevar a Kerem a pronunciar esta frase. En primer lugar, el amor. Si Kerem ama profundamente a Hande y ella ha desaparecido o se ha alejado, su búsqueda sería impulsada por un amor inquebrantable. Podría estar intentando protegerla de un peligro, o simplemente no puede soportar la idea de vivir sin ella. En este caso, "te encontraré" sería la manifestación de un amor que no conoce límites. Sería un acto de valentía, de sacrificio, de fe en que el destino los unirá de nuevo. Podríamos imaginar a Kerem recorriendo ciudades, buscando pistas, hablando con personas que puedan haberla visto. Cada pista, por pequeña que sea, sería una chispa de esperanza que lo impulsa a seguir adelante. Otra posible motivación es la obsesión. A veces el amor puede cruzar la línea hacia la obsesión, y en ese caso, la frase "te encontraré" adquiere un matiz mucho más siniestro. Kerem podría no estar buscando el bienestar de Hande, sino su posesión, su control. En este escenario, la búsqueda sería menos romántica y más depredadora.
Ande se encontraría atrapada en la red de Kerem, y su deseo de encontrarla se convertiría en una fijación enfermiza. Esto podría llevar a situaciones peligrosas, donde la voluntad de Ande se ve amenaza. Da y su libertad está en juego. La frase en este contexto se convierte en una sentencia, en una confirmación de que no hay escapatoria posible. También podría ser un asunto de deber o responsabilidad. Quizás Kerem tiene la obligación de encontrar a Ande, por ejemplo, si ella es una testigo clave en un juicio, o si tiene información crucial. En este caso, la búsqueda de Kerem estaría impulsada por un sentido del deber, por la necesidad de cumplir con su misión. La emoción detrás de la frase sería más contenida, más profesional, pero no por ello menos intensa. Sería la determinación de alguien que sabe lo que está en juego y está dispuesto a hacer lo necesario para completar su tarea. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta frase para Ande? La recepción de esta promesa dependerá completamente de su relación previa con Kerem y de su conocimiento de sus intenciones. Si Ande ama a Kerem y desea su regreso, la frase podría ser un rayo de esperanza, la confirmación de que no está sola y que alguien la busca con fervor. Podría sentir alivio, alegría e incluso una profunda gratitud. Sin embargo, si Ande teme a Kerem, o si la separación se debió a un conflicto, la frase «te encontraré» podría ser una fuente de terror. Cada día, cada noche Ande podría vivir con la constante amenaza de que Kerem aparezca, y su vida podría convertirse en una pesadilla. La libertad de Ande estaría comprometida, y su seguridad estaría en constante peligro. Pensemos en las narrativas que se pueden construir a partir de esta simple frase. Podríamos estar ante el inicio de una épica historia de amor, donde los amantes superan 1001 dificultades para reencontrarse. O podríamos estar ante un thriller psicológico, donde Ande lucha por escapar de las garras de un Kerem obsesionado. La ambigüedad de la frase es lo que la hace tan poderosa. No nos da todas las respuestas, sino que nos invita a imaginar, a especular, a crear nuestras propias versiones de lo que está sucediendo. Visualicemos una escena. Kerem está parado bajo una lluvia torrencial, mirando un retrato de Ande. Su voz, grave y decidida, resuena en la noche: «Ande, no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo tarde, te encontraré». La cámara se acerca a su rostro mostrando la determinación en sus ojos, la melancolía en sus gestos. Luego cortamos a Ande en un lugar desconocido, quizás en un tren en movimiento, o mirando por la ventana de un autobús, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Sabe ella que Kerem la está buscando? ¿Lo teme o lo espera? La incertidumbre es lo que mantiene el interés. La frase «te encontraré» puede ser el motor de toda una trama. Podría ser el catalizador para un viaje tanto físico como emocional. Kerem podría tener que emprender un viaje peligroso, enfrentándose a enemigos, superando obstáculos, todo con el único objetivo de reunirse con Ande. Y Ande por su parte podría tener que tomar decisiones difíciles, esconderse, o incluso buscar la ayuda de otros para protegerse o para reunirse con Kerem. Consideremos la psicología detrás de estas acciones. ¿Qué impulsa a una persona a buscar a otra con tanta insistencia? Si es amor, es la necesidad de conexión, la incapacidad de imaginar una vida sin la persona amada. Si es venganza, es el deseo de justicia, de equilibrar la balanza. Si es obsesión, es una necesidad de control, de posesión, que puede ser destructiva tanto para el obsesivo como para el obsesionado. La frase también puede revelar aspectos del carácter de Kerem. ¿Es un hombre de palabra? ¿Es persistente? ¿Es peligroso? Dependiendo del contexto, estas preguntas pueden ser respondidas. Si Kerem es un personaje heroico, su promesa de encontrar a Ande será vista como un acto de coraje y dedicación. Si es un villano, su promesa será un motivo de alarma y temor. En definitiva, la frase «te encontraré» es un excelente punto de partida para cualquier historia. Es una semilla que, plantada en el terreno adecuado, puede germinar en una trama compleja y apasionante. Nos deja con la imaginación libre para llenar los vacíos, para crear los escenarios, para dar vida a los personajes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores con este tipo de frases? Podemos analizar las intenciones de los personajes, podemos empatizar con sus emociones, podemos tratar de predecir el desenlace. Y sobre todo podemos disfrutar de la narrativa, de la intriga, de la emoción que estas historias nos brindan. Y es precisamente esa emoción y esa intriga lo que nos trae a la conclusión de este vídeo.
Hemos explorado las múltiples capas de significado que encierra la simple frase de Kerem a Hande, te encontraré. Hemos imaginado escenarios de amor apasionado, de búsqueda implacable, de peligro inminente y de redención esperada. Hemos analizado las posibles motivaciones de Kerem, desde el amor más puro hasta la obsesión más oscura, y hemos reflexionado sobre el impacto que esta promesa tendría en Hande, ya sea como un faro de esperanza o como una sombra de temor. La belleza de estas frases es su ambigüedad inherente, que nos invita a ser coautores de la historia, a llenar los espacios en blanco con nuestras propias interpretaciones y expectativas. Hemos visto cómo una declaración tan concisa puede ser el motor de tramas enteras, impulsando a los personajes a través de desafíos, revelando sus verdaderos caracteres y, en última instancia, llevándonos a preguntarnos sobre el destino de quienes las pronuncian y quienes las reciben. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las profundidades de este intrigante mensaje. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué escenario imaginan ustedes para Kerem y Hande? ¿Qué creen que impulsa a Kerem? ¿Qué debería hacer Hande? Déjenos sus teorías, sus especulaciones y sus propias versiones de esta historia en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también ama las historias llenas de misterio y de emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo donde desentrañaremos otro fascinante misterio juntos. Hasta la próxima.